Eh, como es de esperarse, pues estos capítulos tienen muchísimo contenido y muchísimo material que cubrir y no podremos cubrirlos todos, así que vamos a ir ahí. Vamos a cubrir algunos puntos clave de estos capítulos. Bien. Así que hemos orado en esta noche para que el Señor nos hable, nos enseñe. Pedimos al Espíritu Santo que nos traiga revelaciones esta noche en el nombre de Jesús. Bueno, déjeme salir de aquí, que tengo aquí varias cosas que están subiendo. Este capítulo, el capítulo 50, el cual lo vamos a leer completo, y luego vamos a leer algunos pedazos del 51 y del 52. Pero el capítulo 50 es corto y el capítulo 50 es el comienzo de una sección extremadamente importante en el libro de Isaías. El libro de Isaías, como hemos visto, está dividido en, algunos dicen 2, algunos dicen 3 secciones. Yo me inclino hacia las 3, ¿verdad? Pero pueden ser 2. Tenemos los primeros 37 capítulos, que son los capítulos donde Isaías está profetizando a las naciones y estableciendo juicios en contra de las naciones, entre las cuales está el pueblo de Israel. Una de las naciones enjuiciadas es el mismo pueblo de Israel. Luego tenemos ese interludio histórico que también vimos hace varias semanas atrás, la historia del rey Ezequías y del sitio del Senaquerib, rey de Asiria, a la ciudad de Jerusalén, y cómo Dios libró de manera portentosa al pueblo de Judá de las manos del rey de Asiria. Y luego cómo el rey Ezequías enfermó, Dios lo sana, y vemos el gravísimo error que comete al recibir la embajada del rey de Babilonia, y lo que eventualmente 100 años después, las consecuencias que eso tiene sobre el pueblo de Israel. Porque sabemos que cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, sabía exactamente dónde estaban todas las cosas, porque Ezequiel le había enseñado hasta donde tenía el papel de baño. Sí. Está bueno. Pero entonces, el capítulo 50 comienza una pequeña sección dentro del libro de Isaías. No es una división del libro en sí, pero es una sección importante, que es importante destacar, valga la redundancia. Son los capítulos 50 al 54. Y estos capítulos 50 al 54 son lo que los exegetas, teólogos, eruditos de la Escritura llaman el canto del siervo. ¿Qué es el canto del siervo? El canto del siervo es, primero que todo, el siervo es una figura, no quiero decir mítica, porque no era mítica, no era un mito, pero era una figura importante dentro del libro de Isaías, que se le llama a sí mismo el siervo, mi siervo, lo llama Isaías. ¿Y quién es este siervo? Si usted le pregunta a un judío ortodoxo, van a decir que es Israel. Y en contexto, si usted lee en contexto el libro de Isaías, el siervo era Israel, ¿ok? Pero Israel fue personificado en una persona, valga la redundancia, en una persona. Las funciones del pueblo de Israel fueron, por decirlo de alguna manera, adjudicadas a una persona. Y a esa persona se le llama el siervo. ¿Ok? Déjeme repetirlo, para que no haya duda. Los judíos hasta el día de hoy, muchas congregaciones cristianas de corte israelita o judías, pues han llegado a la conclusión que ese siervo es el pueblo de Israel.
Y yo no estoy en contra de esa manera de verlo. Sin embargo, la nación de Israel como un todo fue reducida a una sola persona. Y esa persona se le llama el siervo o el siervo de Jehová. ¿Ok? Vamos entendiendo hasta ahí. A esta persona se le llama el siervo. Sin embargo, como vamos a ver hoy, y vamos sobre todo a ver la semana que viene cuando veamos Isaías 53, que hay algunas cosas que se habla de este siervo de Jehová que no cuadran con la nación de Israel como un todo. No cuadran. Por lo tanto, muchos teólogos han llegado a la conclusión que este siervo es una persona que identifica a la misma vez dos cosas diferentes. Sí al pueblo de Israel en algunas cosas, pero identifica a otra persona adicional. Esta persona adicional es el Mesías. Vaya conmigo. No estoy hablando de Jesús de Nazaret todavía. Es bien importante. Si usted va a hacer una exégesis correcta de esos pasajes, 50 al 54, no estamos hablando todavía de Jesús de Nazaret. No. Nosotros viendo hacia atrás, que fue lo que hicieron los apóstoles, viendo hacia atrás y estudiando las profecías de Isaías, dijeron, ese siervo es Jesús. Pero eso fue después de Jesús haber resucitado de entre los muertos y después de haber subido al cielo. ¿Me entiende? Quiero dejar estos puntos en claro. ¿Por qué? Porque si usted le toca debatir con un judío, si usted dice de plano que el siervo es Jesús, lo descuartizan teológicamente. Porque la realidad es que eso lo sabemos nosotros ahora. Pero cuando Isaías estaba hablando al pueblo de Israel, acuérdense que Isaías estaba viendo un escenario profético hacia el frente. Y eso era lo que le estaba hablando al pueblo. Los apóstoles tuvieron la ventaja de mirar hacia atrás e identificar en la escritura a Jesús. Pero Isaías no sabía de quién se refería esto. ¿Me va entendiendo? Así que la figura del siervo es a la misma vez en algunas cosas del pueblo de Israel, pero en su totalidad la figura del Mesías, que aún no sabemos que es Jesús. ¿Okay? Entonces, obviamente Isaías 53 es el clímax de todo el libro. Es la cumbre de la revelación acerca del Mesías, pues donde se ve de manera gráfica la crucifixión de Jesús. Pero eso no lo sabía el profeta, ni tampoco lo sabían los israelitas que recibieron el libro de Isaías. Eso no lo sabían. Entonces, de la manera como el profeta empieza a desarrollar estos temas, bien interesante. Hasta ahí esta introducción la vamos entendiendo, ¿sí? Porque no quiero seguir adelante sin que entendamos este punto. Capítulo 50-54 se le llaman el canto del siervo, o el canto del siervo de Jehová, o la canción del siervo de Jehová. ¿Por qué? Porque está escrito en forma poética. ¿Bien? El único canto del libro de Isaías que está escrito en prosa, en narrativa, es la parte histórica. Todo lo demás está escrito en forma poética. Por lo tanto, esos capítulos están escritos en manera poética y entonces es de manera literal como si estuviera cantando el profeta estas palabras. ¿Bien? Entonces, esto usted lo puede leer por su cuenta después. Hay un libro que escribió el pastor John MacArthur, ¿okay?,
que habla acerca de Isaías 53. Es solamente acerca de Isaías 53 y un cantito chiquitito del 52. ¿Ok? Y él establece el siguiente, que de hecho yo lo leí y me voló el cocote. Se lo recomiendo 100%. Dicho sea de paso, el pastor John MacArthur tiene unas perspectivas teológicas que quizás en esta congregación no compartimos 100%, ¿verdad? Pastor Santos se ríe porque él es lo que llamamos un cesacionista full, de clavo pasado. Él no cree que después del Apocalipsis Dios ha vuelto a hablar de ninguna forma a la humanidad, sino a través de la Biblia. Y que los milagros ya no ocurren, eso fue un momento en la historia para establecer el Evangelio de manera poderosa. Por una vez tenemos la Escritura, no necesitamos más nada. En esta iglesia no creemos en esa posición. En esta iglesia somos lo que llamamos continuistas, que creemos que la Biblia es 100% la palabra de Dios inspirada y no hay otro libro que sea inspirado sino la Biblia. Pero Dios continúa hablando de manera personal cuando Él lo desea y hace milagros cuando Él lo desea. ¿Está bien? Cierro el paréntesis. Pero este libro del pastor John MacArthur está 100%, ¿sabe?, esculpido en la escritura. 100%. Usted lo puede ver en confianza. Y él dice que este pedazo del 50 al 54 es una subdivisión del el segundo canto grande del libro de Isaías. Se dividió en 3 pedazos. El segundo pedazo, para decirlo de una manera más clara, ya hemos visto que el libro de Isaías se divide en 2 secciones grandes. Pues la segunda sección grande, el profeta lo divide en 3 pedazos. ¿Del 40 al 66? Sí, en 3 pedazos. El pedazo del medio, de esos 3 pedazos de la segunda sección del libro, son el canto del siervo. E Isaías 53 está literalmente en el mismo medio de esas 2 secciones. Fíjense en esto. El libro de Isaías no fue escrito con capítulos y versículos. Es todo un manuscrito de arriba abajo. Entonces lo que hacían los escribas era contar las letras. ¿Ok? Y no podían saber exactamente cuál era la letra en el mismo medio del libro, cuál era la palabra que estaba en el mismo medio del libro, cuál era la sección en el mismo medio. Pues el capítulo 53 de Isaías es literalmente el mismo medio de esa sección. Y por lo tanto, de manera literal, es el clímax de todo el libro y de esa sección. ¿Okay? Pero comienza en el capítulo 50. Entonces, el capítulo 50, lo vamos a leer ahora. Como muchos capítulos del libro de Isaías, como muchos pasajes en Isaías, el profeta utiliza la técnica literaria conocida como controversia. Esa es una técnica literaria que se usaba mucho en la escritura y que todavía se utiliza mucho en contextos legales. Repito, el capítulo 50 comienza con una técnica literaria llamada controversia. A través de esta aparente discusión, el escritor presenta argumentos a favor de Dios y en contra de sus enemigos. Esta era la razón por la cual en la escritura había tantas controversias. Por ejemplo, cuando los profetas empiezan a criticar a los dioses de las naciones paganas, eso es una controversia. Cuando Moisés escribe el relato del diluvio, esa es una controversia. De hecho, cuando Moisés escribe los primeros 11 capítulos de Génesis, todo eso es una controversia, porque ni se piense que Dios le reveló eso a Moisés de la nada. O sea, había muchísimas fuentes escritas con pasajes similares
Pero lo que hace Moisés es decir, ustedes lo dicen de esta forma, pero están equivocados. La manera correcta es esta. En eso se ven los dioses peleando entre ellos, unas guerras y unas cosas terribles. Y luego el diluvio fue a causa de que los dioses estaban hartos de los seres humanos porque hacían mucho ruido y eran muy sucios. Y entonces los ahogaron y hicieron del barro unas cosas, unas figuras nuevas. Y entonces Moisés está diciendo, no, así no fue como pasó. Pasó de esta manera. Es una controversia. Pero el punto es que este capítulo 50 es una controversia. En este caso, del capítulo 50 en específico, el enemigo es Israel mismo. Lo vamos a ver ya mismo. Israel mismo es el enemigo de Dios. Y Dios, a través de Isaías, presenta su autodefensa. Y luego, su acusación a Israel. Esta manera de escribir y argumentar es crucial. ¿Por qué es crucial? Es para establecer un mensaje y utiliza lenguaje legal conocido y usado diariamente por los israelitas. Lenguaje legal, de la manera como el profeta establece el caso en el capítulo 50, es una controversia legal. ¿Ok? ¿Por qué era importante establecerlo de esta manera? Porque el capítulo 50 presenta un matrimonio en crisis. El matrimonio entre Yahweh Elohim y el pueblo de Israel ha llegado al momento de quiebre. Y Dios tiene que decir, no, espérate, vamos a poner las cosas en claro aquí. ¿Ok? Entonces vamos a leer para ver qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. ¿Okay? Capítulo 50. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Vamos a detenernos ahí un momento. Así que Dios plantea el caso legal. Un caso de divorcio. Es un caso de un matrimonio en crisis. ¿Ve? Como dije, la relación entre Dios e Israel ha llegado a un punto neurálgico. Y ya Dios, comillas, no puede más con Israel, con el trato del pueblo de Israel. Sin embargo, fíjense qué cosa, Israel está acusando a Dios de haberse divorciado de ellos. Por eso es que Dios empieza diciendo en el verso 1, ¿qué es esta carta de divorcio que ustedes están diciendo que yo les di? ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que para que se divorciara un matrimonio en el pueblo de Israel, el hombre tenía que presentar carta de divorcio ante los ancianos de la ciudad. Y si la carta era admitida, pues el hombre y la mujer estaban divorciados. Eso se llama que él repudió a su esposa. Carta de repudio. Esa era la única manera como se podían divorciar en la nación de Israel. Una carta de repudio. Y Dios le está diciendo, parafraseando, ustedes están diciendo que yo les di una carta de repudio. O que yo me estoy divorciando de ustedes. Entonces sigue en el verso inmediatamente. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Es decir, y ustedes están diciendo que yo vendí mis hijos a los acreedores. Básicamente le está diciendo, ¿están locos? Yo no hice eso. Yo no tenía carta de divorcio a Israel. Yo no vendí a mis hijos al cautiverio por deudas. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice que se ha alejado de su pueblo? He aquí por vuestras maldades.
y por sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Para estar claro de los conceptos que se trabajan aquí, los hijos son el pueblo de Israel, la gente, y la mujer es, en algunos contextos, la ciudad de Jerusalén, pero en un contexto más amplio, la nación de Israel. O sea que Dios está hablando de dos cosas diferentes. Él está diciendo, yo no me divorcié de la nación de Israel y tampoco vendí a la gente al cautiverio. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, yo voy a tomar unos minutitos para explicar este concepto sumamente importante para entender el contexto de por qué Dios elige hablar como habla aquí en el capítulo 50 y continúa en el 51, hablando de esta manera. Ok, es importante establecer la diferencia entre la gente y la nación. Vamos a hablar un poquito de teología aquí. Este concepto es crucial para entender cómo Dios trata con la humanidad. ¿Okay? Primero, la gente, como habla aquí, mis hijos, son los individuos. La gente son los individuos con los cuales Dios tiene un trato personal, incluso, óyeme bien, si no pertenecen al pueblo de Israel. Pues Dios conoce a los que le honran independientemente de dónde vengan. Eso lo podemos ver infinidad de veces en el Antiguo Testamento, como Dios tiene tratos personales, incluso con gente que no es israelita. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un corazón correcto. Por ejemplo, Naamán el sirio no era israelita, pero Dios transformó su corazón al punto que eventualmente le mandó a decir al profeta Eliseo que el profeta ore por mí para que Jehová me perdone, porque tengo que ir al templo del Dios de mi rey a adorar con él, pero cada vez que yo ponga mi brazo y me incline con el rey, que sepa el profeta que en realidad es que yo me estoy inclinando ante Jehová. Tenía un corazón correcto. Otra gentil, excelente, Rahab la ramera. Dios la salvó del pueblo de Jericó, que estaba condenado a muerte. La única que se salvó de Jericó. Y tan misericordioso y amoroso es Dios que a través de Rahab viene el Mesías también. Otro gentil que Dios eligió por tener un corazón correcto fue el abuelo de David, el rey de Israel. ¿De dónde era Obed? ¿De dónde era Obed? Perdón, no. Obed era israelita. La esposa, Ruth. ¿De dónde era ella? Ella era moabita. Por eso, perdóname, Obed era el papá de David, sí. Boaz, el bisabuelo de David. Que se casó con ella. Ella era gentil, pero el corazón de ella era correcto delante del Señor. Y Dios tuvo una relación con ella. Nabucodonosor, después que Dios lo puso loco, ¿qué pasó con él? Se arrepintió. Y dice la Escritura que al final de su vida él adoró a Jehová. Y renunció a sus dioses. Así por el estilo. ¿Ves? Muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente, individuos, que aunque fueran gentiles, Dios trató con ellos porque su corazón era correcto. Ahora. Las naciones son otro cuento, ¿ok? Son otro cuento. Porque las naciones son unidades culturales
Y Dios, escucha bien, Dios se divorció. Dios rechazó a todas las naciones de la tierra en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque después de haber salido del diluvio, se empezaron a multiplicar y volvieron a adorar dioses paganos, y entonces volvieron a desobedecer a Dios. Dios les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué quisieron hacer ellos? No, vamos a hacer una sola ciudad, aquí nos vamos a quedar y nosotros vamos a alcanzar el cielo. Así que Dios dijo, se acabó lo que se da con ustedes, mi gente. Y Dios se divorció de las naciones de la tierra. Dice la escritura que de esa gente Dios creó 72 naciones. Todas ellas se perdieron. ¿Por qué? Porque Dios los repudió. Así que los individuos son una cosa y las naciones son otras. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Abraham era un hombre pagano también, pero su corazón era correcto para escuchar a Dios. Y entonces, esto a mí me vuela el cocote, del viejo seco y de la vieja estéril, Dios saca una nación nueva. Dios repudia las 72 naciones que habían en la tierra en ese momento y crea una nación nuevecita. ¿Y por qué Abraham, o Abraham en ese caso, y Sarai eran los candidatos perfectos? Porque solamente a través de Dios podía venir. Porque no podían tener hijos. Solamente un milagro de Dios podía hacer que estos dos individuos concibieran. Exacto. Así que el hijo de la promesa, Isaac, literalmente es producto de la intervención de Dios en la vida de ellos. ¿Cómo? Y los sacó de ahí. Y los sacó de donde estaban, correcto, los puso a divagar en el desierto. Bien, ahora, hay un concepto aquí bien importante para que entendamos esto mejor. Dios habla de los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? A quien tú le debes. Obviamente, en contextos legales, a quien tú le debes. Pero una cosa, ¿Dios le debe algo a alguien? No, porque yo lo creo todo. Dios no le debe nada a nadie. Ayer estaba escuchando un debate filosófico bien interesante. Y a mí me gusta mucho utilizar estos términos. La humanidad no es un elemento necesario para probar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba crearnos a nosotros para demostrar que era amor. Dios es trino, Dios se tiene a sí mismo. Y como Dios tiene al Hijo y al Espíritu Santo, Dios podía manifestar su amor a ellos por la eternidad y ellos a Dios, y no necesitaba más nadie. Dios nos creó a nosotros por amor. Totalmente innecesario. De hecho, si Dios hubiera querido evitar muchos dolores de cabeza, no nos hubiera creado, pero nos creó porque quería manifestar su amor en nosotros, pero no tenía que hacerlo. Ahora, los acreedores, esto es importante, los acreedores son los reyes de las naciones gentiles. Escucha bien, que son las cabezas de autoridad visibles de los países. Te dije que habían 72 naciones, ¿verdad? Dios los dividió así en la Torre de Babel, y así se manifestaron en toda la tierra 72 naciones. Por lo tanto, había, en teoría, 72 reyes o 72 acreedores. Estos son las cabezas nacionales de esas naciones paganas, gentiles, ¿ok? Naciones a las que Dios entregó a Israel en diferentes situaciones. En diferentes momentos, correcto. No la entregó todas, la entregó algunas en la región donde iban a estar. Ahora, estos reyes respondían a una cabeza espiritual malvada, que es el principado de esa nación. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, porque la escritura dice en Daniel, ¿sí se acuerda? Que cuando Daniel estuvo orando, vino el arcángel Gabriel a donde él y le dijo:
Daniel, el Señor dijo que sí desde la primera. Está en el tercer. ¿Ok? Te veo. Porque es que Miguel vino a relevarme porque le estamos metiendo una catimba al rey de Persia. Y para que yo pudiera venir a darte el mensaje, Miguel tuvo que venir. Ahora tengo que ir allá a ayudarlo. Pero después de que nosotros le demos una catimba al rey de Persia, le vamos a tener que meter una catimba al rey de Grecia, porque ese es el que viene ahora. ¿A qué se refiere? A hombres, no cabezas espirituales de naciones. ¿Ok? Dentro del reino de las tinieblas, la escritura enseña en Efesios 6 que están los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes. No nos vamos a meter en eso. Pero los principados son las cabezas de las naciones. ¿Ok? Y estas cabezas de naciones ponen y mueven sus fichas. Y los reyes de esas naciones responden a esos principados. ¿Ok? Lo dejo ahí. Entonces, esas 72 naciones eran los acreedores. Y Dios le está diciendo a la nación de Israel: yo no te vendí a ti a esas naciones. Yo no te vendí a ti a esos reyes. Yo no te di en cautiverio a ellos. Tú te diste a ti mismo en cautiverio. Yo no fui el que te rechacé. Yo no fui el que me divorcié de ti como nación y di tus hijos a esos acreedores como esclavos. Tus propios pecados lo hicieron. Ahora, Dios no está negando el hecho de que sí hubo un intercambio de esclavos. Lo hubo. Él lo iba a ver peor luego, cuando estaba Jeremías en la escena. Ahí que se fue que se puso la cosa bien fea, cuando estuvo Jeremías, 100 años después. Pero, al momento Dios le está diciendo: no fui yo, no me acuses a mí. Ahora, es bien interesante que en ese verso 1, todavía vamos por el verso 1, en ese verso 1, voy a tratar de avanzar. Dios habla con un esposo defraudado. Me estoy tardando un poquito porque esto establece la base para lo que viene después. Y después podemos ir más rápido. Dios habla con un esposo defraudado. El verso 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Déjame darte un poquito de luz. Es interesante que él habla como un esposo defraudado, el cual llama a la puerta de su casa, pero su esposa e hijos son tan bandoleros que no están para recibirlo cuando él llega. Siento que al decir eso, porque acuérdate, Israel conoce su historia, es como que recordando de cuando Adán y Eva pecaron, que él los llamó y no contestaban. Perfecto, excelente. Es la misma imagen. De hecho, yo leí ayer, voy a mandar a comprar ese libro, es una serie en realidad, pero establece esto, y lo escribe un judío cristiano. Dice que el marco para toda la Biblia es el matrimonio. Toda la Biblia, todas las relaciones de Dios con la humanidad es en el marco del matrimonio. Adán y Eva, Abraham y Sara, Israel y Dios, Jesús y la iglesia. Todo es dentro del contexto del matrimonio. De hecho, ¿qué fue lo primero que se dañó en el Edén cuando pecaron? El matrimonio de Adán y Eva. ¿Y qué fue lo primero que Jesús restauró en su primer milagro? En las bodas de Cana. Una boda. Fue el primero. ¿Verdad? Una boda. De momento ahí porque eso es bien obvio, pero para que gocen. Así que el propósito de Dios es restaurar el matrimonio. Eso no es parte del bosquejo, pero si podemos sacar una lección muy importante, es que a Dios le interesa mucho que los matrimonios perduren. Porque su relación con nosotros es matrimonial. Matrimonial. Entonces, estos hijos y esta esposa eran unos bandoleros. Esta era la costumbre de los israelitas. ¿Por qué Dios dice esto? Porque tenemos que ver el contexto cultural.
cuando el padre de familia llegaba por la tarde de trabajar, era costumbre que la esposa y los hijos lo recibieran ¿dónde? En la puerta. En la puerta. Ujú. Y lo celebraran. Llegó el padre de la casa, llegó el esposo, llegó el proveedor. Ahora Esta era la honra que la familia le daba. Ahora, ¿qué pasaba si el padre veía un patrón de parte de su familia que no lo recibían de esta manera? te preguntas, ¿qué pasa? Legalmente, el padre de familia tenía el derecho de divorciarse de esa esposa rebelde y vender a sus hijos malvados en cautiverio y comenzar una vida nueva, Ay, Dios mío. eligiendo hijos adoptivos que lo quisieran como padre. Lo que No quiere tenía es derecho de elegir una nueva esposa, porque eso era adulterio. como los gentiles. Pero sí podía elegir hijos nuevos. Podía elegir hijos nuevos y los adoptaba como hijos a los hijos que quisieran ser suyos y que él fuera su padre. ¿A qué le suena esto? A nosotros. ¿No es eso exactamente lo que nos dice el Evangelio de Juan y luego el Apocalipsis? Ujú. En el Evangelio de Juan dice esto: a lo suyo vino Manda al otro. y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Eso era lo que hacían los padres judíos. Si sus esposas e hijos eran unos bandoleros, se divorciaba de ella y vendía a los hijos, los daba en cautiverio. Es cruel. Y eso obviamente, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Pero esa es la manera de proceder de ellos. Incluso el mismo Moisés, dándole la ley al pueblo de Israel, dice: si hubiera entre ustedes hijo pendenciero ¿cuál es la palabra exacta? Y contendor que humillara a su padre y a su madre, tráiganlo a la puerta de la ciudad y que allí los ancianos le juzguen. Y si lo encuentran culpable, apedréenlo en frente del papá y la mamá. Eso es matar. Está duro. Sí. Pero así era la cosa. El próximo verso, por ejemplo, está en Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El padre de familia llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Aquí Jesús estaba tan y tan desencantado de esta iglesia que dice: yo estoy tocando. Si hay alguien todavía en esa casa que me oye, si me abre la puerta, yo entraré a ese y cenaré con él y él conmigo. Cuando yo vuelva a hallar F en la tierra. ¿Cómo? Cuando yo vuelva a hallar F en la tierra. Correcto. Otro versículo, no me acuerdo dónde está. Sí, eso está en capítulo, creo que 24 de Mateo. Seguimos. Ok, entonces, esta metáfora del matrimonio es poderosa porque el Señor está estableciendo un caso legal contra Israel, que le da derecho a rechazar a la nación y a la gente de Israel. Le da derecho como padre de hacerlo. Y en efecto, eventualmente lo hace. Varios años después, pero lo hace. Ahora vamos un poquito más rápido. En ese contexto, de un matrimonio en crisis, en ese contexto de separación de una familia, la familia espiritual de Dios, que era Israel, aparece la figura del siervo de Jehová. ¿No te parece esto como si, bueno, lo sabemos que Dios le reveló hasta al profeta, pero mira más adelante, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando los romanos estaban aplastándolos debajo de su bota? Cuando la cosa parecía más tenebrosa, 400 años de silencio, Dios no había hablado ni ji a los profetas, y de repente se levanta Juan el Bautista en el desierto
predicando la palabra. ¿Y qué pasa? La gente empieza a decir que un profeta. Tacho, vamos para allá. Y entonces él empieza a hablar acerca de, sí, pero yo no soy el Mesías. No soy yo. Después de mí viene alguien al cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar la correa de su sandalia. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la tiniebla que estaba Israel aparece la figura del siervo de Jehová. Y entonces, verso 4, vamos a leerlo rapidito. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, o sea, de escupitajos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Déjame detenerme ahí. Fíjate qué cosa más interesante. Te dije al principio que el siervo también puede ser pueblo de Israel. Pero aquí habla de unas cosas muy específicas. Di mis mejillas a los heridores y di mi barba para que me la alaran. Cuando me medían la barba para que me la arrancaran. De modo, alguien puede decir, sí, eso es lo que le han hecho a los judíos a través de toda la historia. Les han dado de bofetadas y les han arrancado la barba. De modo que todavía estamos en terreno híbrido. Puede estar hablando del pueblo de Israel, como puede estar hablando, y en efecto sabemos que está hablando del Mesías. Del Mesías. Y lo recalca estableciendo en el verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El siervo de Jehová. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encenderéis fuego y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. De manera que él establece, fíjese esto, él establece a su siervo como luz en medio de tinieblas. Y hace un contraste bien fuerte. Ustedes están prendiendo teas. ¿Qué son teas? Son pequeños pequeñas antorchitas de barro. Se echaba algún material que se grasa, aceite, se le ponía lo que le llaman aquí en Puerto Rico también una tea, que es un cantito de tela, una mechita, y se quemaba, ¿ok? Él está diciendo, básicamente, mofándose de ellos, ustedes todavía quieren alumbrarse con teas, metan mano, pero quien verdaderamente esté en tinieblas y quiera ver la luz, apóyese en mi nombre. Amén. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? En referencia a este pasaje, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Como le dije al principio, el profeta no sabía que ese era Jesús de Nazaret, ni tampoco el pueblo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de mirar hacia atrás y saber que este Jesús de Nazaret anduvo y se comportó, vivió y habló como este siervo de Jehová que está en Isaías. Por eso es que los pocos fariseos que creyeron en él tuvieron que haber visto al siervo de Jehová en Jesús y decir,
Por eso es que Nicodemo le dice a Jesús en el capítulo 3 de Juan, ¿cómo le dice? Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie que no venga de Dios hace las cosas que tú haces. Y Jesús dice, Él tenía, perdón, Jesús dice dos cosas aquí, porque Isaías dice que dio las mejillas. dio la mejilla y la barba. Y Jesús dice, tú sabes, si te viene una mejilla, da la otra. Claro. Entonces también habla del orín y la polilla corrompen, ¿verdad? Ujú. Y aquí está hablando de la polilla corrompida. Hermano Ricky está on fire. De hecho, por eso es que la vasta mayoría de las cosas que Jesús hablaba acerca de sí mismo y de su ministerio provenían del profeta Isaías. Por eso se le llama el quinto evangelio. La polilla y el orín no corrompen, provienen de aquí, como dijo Ricky, la mejilla, dar la otra, proviene de aquí, pero en sentido más profundo vemos el trato que le dieron a Jesús en su juicio. Dice la escritura que literalmente dicen los evangelistas que le daban de bofetadas y lo escupían en la cara y le daban la barba. Especialmente cuando lo tenían cegado, le decían, profetízanos, ¿quién te dio? Vamos al 51. Ahora, este pasaje lo está hablando Dios al pueblo de Israel como consuelo. ¿Consuelo de qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Toma en consideración lo siguiente, antes de leerlo. El pueblo de Israel no estaba esclavizado en el momento cuando Isaías escribió esto. ¿Ok? Así que, vaya hilvanando lo que digo, cuando el profeta profetiza esto, valga la redundancia, quizás al pueblo de Israel no le daba sentido alguno lo que Isaías estaba diciendo. ¿Por qué? Porque tenían que decir, pero este loco, ¿hablando de qué? ¿Cautiverio de qué si nosotros no estamos esclavos? Pero, como la visión profética siempre hacia adelante, él estaba hablando a la nación de Israel, ¿cuándo? En el futuro, muy cercano, 100 años después, iban a ser esclavizados por Nabucodonosor. Pero no solo esto, la nación de Israel, que hasta el día de hoy sigue siendo esclava de su propia incredulidad. Y más allá, cuando venga aquel que la Escritura llama el anticristo, que haga la guerra al pueblo de Israel, ¿cuál va a ser el consuelo de la nación de Israel? El advenimiento del Mesías. Que Israel obviamente no cree que ya vino, pero en su momento, ¿por qué usted cree que Jesús viene por segunda vez? ¿Usted piensa que es solamente para levantar a la iglesia? No. Déjeme decirle esto, quizás le voy a explotar su burbujita. El segundo regreso de Jesús no es solamente por la iglesia. El segundo regreso de Jesús para salvar al pueblo de Israel. ¿De quién? De los ejércitos que lo van a estar rodeando en un futuro. Le va a pasar exactamente lo mismo que cuando Asiria. Los ejércitos van a rodear a Israel por todos lados. Y en ese momento, dice la Escritura, que mirarán a ti, a quien traspasaron. Y toda la nación hará luto por ti. ¿Por quién? ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Bueno, a Jesús. Cuando Jesús venga descendiendo en su caballo blanco con su espada desenvainada, van a verlo y sus heridas van a estar presentes y van a decir, si el Mesías era Yeshua, todo el tiempo había sido él. Y mirarán a él que traspasaron y llorarán amargamente. Entonces, voy a dar un cantito de aquí. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre
y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora, fíjate esto que es bien interesante. No quiero que cometamos el error de espiritualizarlo todo, porque podemos caer en el error de decir, bueno, sí, mira, la piedra donde fuimos cortados fue Jesús porque Él es la piedra angular, sí. Ok, amén, eso puede ser aplicable a nosotros como iglesia, pero al pueblo de Israel de lo que está hablando es, ¿de qué piedra? Bueno, de Abraham y de Sara. Dios los sacó de un pedernal, Dios los cogió, dicho de otras palabras, de otras maneras, cuando Dios hizo al pueblo de Israel, Dios lo hizo con sus propias manos. Dios eligió la cantera de donde iba a sacar las piedras y Él mismo talló con su mano a la nación. Por eso es, volviendo al tema que estaba hablando ahorita, que cuando Dios llama a Israel su heredad, su propiedad, de manera literal es la propiedad de Dios. En varios pasajes del Antiguo Testamento el Señor dice que Israel es mi heredad. ¿A qué se refiere eso? Significa mi propiedad, mi propiedad. Recuerde que Dios había dado a las demás naciones en cautiverio a los otros acreedores, pero Él se había tomado para sí a Israel. ¿Ok? Quiero que vayamos, usted puede leer luego este capítulo, es maravilloso. Dios está consolando al pueblo de Israel, hablándole de su amor y de su consolación para con ellos. Pero quiero que veamos el verso 9 en específico. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Ok, time out. No está hablando de Rahab la ramera. Ok, Rahab era el nombre de una deidad egipcia. Era el dios de los mares de Egipto. Y esto está hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo pasó ¿por dónde? Por el medio del mar en seco. O sea que el acto de abrir el mar fue un acto literalmente de guerra espiritual. Dios hizo caer la potestad espiritual llamada Rahab. Él mismo le hizo la guerra. ¿Cómo le hizo la guerra a Dios? ¿Se acuerda? ¿Cuáles fueron los 10 actos de guerra que hizo Dios contra los dioses de Egipto? Las 10 plagas. Por eso fue que frenaron cuando vio el mar que se abrió. Primero frenaron porque ellos entendían. Claro. Que era Rahab. Ajá. Que, bueno, este tipo partió a Rahab por todo. No solamente eso, excelente Ricky. Las 10 plagas fueron actos de guerra de parte de Jehová contra los dioses egipcios. Porque cada una de las 10 plagas atacaba en la mente de los egipcios una deidad específica. Hasta el último, que era el primogénito. Bien. ¿Y a qué Dios estaba Dios destruyendo? A Ra, el Dios supremo. Bueno, Osiris. Osiris. ¿Y quién era la encarnación de Osiris? El faraón. Por lo tanto, Dios le mató el hijo al faraón. Y no cualquier hijo, el primero. Por lo tanto, Dios le mostró al pueblo egipcio: tus dioses no son nada. Y el Dios encarnado que tú tienes supuestamente, yo le acabo de matar su hijo primogénito. No tiene ni heredero ahora. ¿Ves? Pero entonces, como Faraón se empecinó y mandó el ejército detrás, entonces Dios le dio una pela al último de los dioses, a Rahab, al océano. Y cuando ellos vieron al mar que se abrió en dos,
Dijeron, pero para que tú veas cómo es el corazón endurecido de alguien. Ellos entendían lo que Dios les estaba diciendo en términos espirituales. Le di una pela a tus dioses y ahora le estoy dando una pela a este Dios tuyo que tú dices que es poderoso. Mira lo que yo hago con él. Lo abrí por el mismo medio. Pero aún así se metieron. Usted sabe lo que pasó con el ejército. Entonces, fíjate que esto. No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón. No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo. El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán. ¿Por qué leo esto? Y no leo lo anterior. Usted puede leer lo anterior. Son palabras bien bonitas de consuelo y hay un fracatán de referencias al siervo, al Mesías. Pero usted puede leer eso. Lo que quiero específicamente establecer es lo siguiente. Dios les hace acordarse del pasado. Del pasado antiguo. Y usted dirá, el pasado antiguo. No necesariamente. En este momento en específico, cuando Isaías está hablando, han pasado acerca de 200 años desde el rey Salomón. Y cuando Salomón sube al trono, habían pasado alrededor de 400 años desde el Éxodo. Por lo tanto, habían pasado como 600 y pico, 700 años desde que Israel salió de Egipto. Así que era historia antigua para ellos. Para ponerlo en un contexto más cercano a nosotros. De lo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel ahí, era más antiguo que cuando Colón llegó en 1492 aquí a la isla de Boriquén. Ya han pasado 500 y pico de años. Pues había pasado más tiempo desde que Israel salió de Egipto. Y el Señor le está acordando. ¿Tú te acuerdas cuando yo hice eso? Yo derroté a los dioses de Egipto para que tú pasaras en seco por el mar. Pero este es el punto, el verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Pero véralo duro que está esto. Israel no era esclavo de nadie en ese momento. Dios le está hablando de un evento que iba a ocurrir 170 años en el futuro. Pero Dios le está hablando como si estuviera ocurriendo en ese momento. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios conoce el final antes del principio. Por lo tanto, si Dios nos da a nosotros una palabra, podemos confiar en ella, aunque se tarde 170 años en cumplirse. Porque eso fue lo que se tardó para cumplirse esa palabra en primera instancia. 170 años, ¿cómo yo lo sé? 100 años después de Isaías, es llevado en cautiverio a Israel, y 70 años después es liberado por Ciro, el rey de Persia, y es llevado a la nación, a la tierra de Israel por Nehemías. Por lo tanto, Dios le está hablando al pueblo de Israel para consolarlos como si fuera en ese momento, pero está hablando de algo que va a pasar 170 años después. Qué duro está el Señor, ¿verdad? Maravilloso. Y mira el verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como el heno? Etcétera. Yo voy a pasar un poco más adelante porque aquí de nuevo el Señor está hablando para consolar al pueblo. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. En el verso 16 hay algo aquí que parecerá una bobería. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra. Extendiendo los cielos. ¿Tú sabes qué? El único libro de religión, entre comillas, que habla correctamente acerca de cosmología es la Biblia.
Porque no sé si tú sabes que el universo, los científicos han encontrado que está actualmente en expansión. Y Dios dice de los cielos que Él los extiende como una cortina. ¿Eh? ¿Y cómo sabe eso el escritor? No lo sabe, Dios le está revelando. Lo que pasa es que está utilizando un término que ellos puedan entender. Él extiende los cielos como una cortina, lo expande de lado a lado. Pues así está Dios haciendo con el universo. Literalmente, en este momento cuando hablamos, el universo completo está expandiéndose. Dios está expandiendo el universo como una cortina. ¿Ok? Gotita científica. ¿Ah? Gotita científica. No, sí, una gotita científica. Ok, vamos a pasar al próximo capítulo, 52. De nuevo, como dije al principio, lamentablemente no podemos detenernos verso por verso porque es demasiado material. Ahora, si quiero establecer lo siguiente. Dios habla en el capítulo 52 del cautiverio del pueblo de Israel, pero me da la impresión a mí que también Dios está hablando aquí del cautiverio espiritual de Israel. ¿A qué me refiero? Mira, él empieza, lo vas a leer tú después, pero él empieza estableciendo que cómo el pueblo de Israel fue vendido en balde o sin dinero, es decir, fueron tomados como esclavos. De nuevo, el tema, si vienes viendo, Dios está hablándole de un cautiverio, esclavitud. Desde el principio, separación de Dios, esclavitud, pero hay una esperanza de reparación, de restablecimiento nacional, el cual se personifica y se enfoca en un personaje llamado el siervo. Bien, ahora, el siervo no vendría hasta 700 años después. Bien, 700 años después. Por lo tanto, aquí el Señor está hablando también no solamente de un cautiverio físico, que es el contexto inmediato, cautiverio físico del pueblo de Israel, pero también está hablando de un cautiverio espiritual. Vamos un momento al verso 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas y del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que predica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegrad juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Ve? De modo que Dios está consolando al pueblo de Israel, incluso antes de ser llevado en cautiverio, y les promete una consolación futura. Pero no solamente una consolación física, sino también es espiritual. Si usted se da cuenta, y usted lo va a ver si usted lee el capítulo, pero si usted se dio cuenta, dice que los atalayas se van a alegrar porque verán a Jehová trayendo a su pueblo. Vamos a detenernos ahí un momento. Jehová está trayendo a su pueblo. Y dice la escritura que los atalayas vieron a Jehová trayendo a su pueblo. Es decir, ¿quiénes son los atalayas? Los atalayas son los vigías en las torres. Por lo tanto, los vigías en las torres de la ciudad de Jerusalén van a ver a Jehová trayendo a su pueblo del cautiverio y entrando a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, nosotros ahora sabemos
por lo que luego vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, que literalmente Jehová va a descender físicamente y que Jehová va a reunir a su pueblo Israel y que Jehová va a hacer entrar a Israel a Jerusalén. Un dato bien curioso, no sé si usted sabe, pero hay una de las puertas de Jerusalén que fue clausurada por un sultán musulmán. ¿Por qué? Porque cuando él leyó este pasaje del libro de Isaías, él dijo, bueno, pues, ¿por cuál puerta es que va a venir el Mesías? Por esta. Y la clausuró. Y literalmente esa puerta él la cerró con bloques. Porque era la puerta por la cual Jehová iba a traer a su pueblo. Y le puso un cementerio afuera. Y le puso un cementerio afuera para que no, ¿verdad? Simbólicamente para establecer que eso pertenecía a ellos. Y eso tiene unos simbolismos espirituales. Pero dentro de la cultura semítica, poner un cementerio en un sitio es desecrar ese pedazo. Ese pedazo está desecrado. Eso le pertenece a los muertos. Y por lo tanto, ¿cómo Dios va a pasar por ahí? ¿No? Dios no puede hacer eso. Obviamente sabemos que... Y en su guía lo más seguro era como que pase por aquí va a morir también. Exacto. Exactamente, en su mente pollo. Ajá. Entonces, él puso, ¿verdad? Cerró esa puerta de la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros sabemos que, ¿verdad? Los pies del Mesías van a caer en el monte de los Olivos, y dice la Escritura que lo va a hacer pedazos, 4 pedazos. El monte de los Olivos se va a abrir en 2 y en 2. Y ahí va a caer, el Mesías va a pisar la tierra ahí en el monte de los Olivos, curiosamente de donde subió al cielo. Cumpliendo lo que dicen los ángeles que le dijeron a los discípulos. El mismo Jesús que ustedes vieron irse, de la misma manera lo verán llegar. Se fue del monte de los Olivos y va a descender al monte de los Olivos. ¿Ok? Ahora, vamos a terminar con este pasaje, que a propósito quise tratar de brincar para llegar aquí, porque es el pasaje más importante de esta sección que me tocó. Y curiosamente es un cantito nada más. Versos 13 al 15 de Isaías 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Déjeme leer este pasaje de nuevo, pero en una versión más moderna que encontré aquí, que me gustó muchísimo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice esta versión. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vean, perdón. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Fíjese qué clase de descripción. Su rostro estaba tan desfigurado que no parecía el rostro de un ser humano. Así le dejaron la cara a nuestro Señor. Isaías 53 para hablar luego de su cuerpo, de sus espaldas. ¿Cómo? Vamos a estar todo enero en Isaías 53. Exquisito. Los domingos. Pero ahí en el verso 13 del capítulo 52 es donde empieza el pasaje, que luego conocemos como Isaías 53. Recuerde que no estaba dividido en versículos ni en capítulos. De hecho, yo no sé por qué el sacerdote que dividió debe haber empezado el capítulo 53 en el verso 13 de Isaías 52, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso es parte del próximo pasaje. Sin embargo, fíjate cómo lo describe. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron.
tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, o purificará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Hermanos, este pasaje es tan poderoso que hasta incluso habla de la iglesia llevando a cabo la gran comisión. ¿Dónde? Lo acabamos de leer. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no se les había lo que no habían oído hablar. Está hablando de nosotros luego de que el Mesías diera su vida, o sea, de nosotros la iglesia llevando el evangelio. También habla en ese contexto en el versículo 7. Cuán hermosos son los pies de los que traen anuncian la paz. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 10 saca ese verso y lo pone así mismo, literalmente, lo trae de Isaías, hablando de anunciar el evangelio. Claro. O sea, que él cita a Isaías. Cita Isaías. Esta porción. Así que, de nuevo, yo espero que usted en su casa pueda leerlo bien, el pasaje. Porque, de nuevo, el pasaje es exquisito y el pasaje es complicado desde el punto de vista profético, porque el profeta está hablando de cautiverio y de consolación. Cautiverio, consolación, cautiverio, consolación. Y entonces el cautiverio se habla como si estuviera ocurriendo en el presente, pero no está ocurriendo en el presente. Es un evento que va a ocurrir en el futuro, pero ya Dios lo está narrando como si estuviera pasando en el presente. E intercala entre medio del pasaje alocuciones del siervo de Jehová, que de nuevo es Israel personificado, enfocado en una sola persona, que nosotros sabemos ahora que es el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Ok? Por eso es, yo siempre me pregunté, voy a terminar con esto, son las 8:55, estamos perfectamente a tiempo. Yo siempre me pregunté por qué es que la Escritura dice que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo iba a las sinagogas y los convencía con las Escrituras. Entonces, yo leyendo mi Reina Valera de 1960, yo honestamente buscaba en vano y me frustraba. Pero ¿cuáles pasajes le hablaba Pablo a ellos para convencerlos? Obviamente nosotros podemos verlos, pero con toda honestidad, ¿verdad? Y sin querer preocuparle. La Reina Valera 60, su Biblia es exquisita y está muy bien traducida. Pero todas las traducciones padecen de lo mismo. Y es un concepto incluso que se ha acuñado y que es parte de nuestro argot diario. Que hay cosas que se pierden en la traducción. En inglés es lost in translation. Hay cosas que se pierden en la traducción que sencillamente no las podemos entender porque primero, o la traducción lo varía un poquito porque está bien difícil traducir el pasaje, o el contexto cultural en el cual está no lo entendemos. Por lo tanto, no entendemos exactamente lo que quiere decir. Pero Pablo, leyendo de las Escrituras muy probablemente griegas, la traducción al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al griego, que es la Septuaginta, o posiblemente incluso mismo de las mismas escrituras hebreas. Estoy especulando. Pudo haber usado una combinación de ambas. Pero él les mostraba en las escrituras a Jesús. Les mostraba en las escrituras a Jesús. ¿Cómo Pablo hacía esto? Bueno, esto lo descubrí después. La palabra salvación, que es a la misma vez un verbo y un nombre, un sujeto, también es traducido un poquito diferente, un nombre propio. Debo explicarle. Salvación en hebreo es Yahushua o Yahushua. Depende cómo en algunos lugares
Yahoshuam o Yahoshua o Yahoshuma. Yahoshuma es un nombre propio, Josué, y significa Jehová salva. Yahu es Yahweh, Shumam, salva, Jehová salva. Ese nombre a través de los muchos siglos se fue haciendo más pequeño y pequeño y pequeño y pequeño y se convirtió en Yeshua. Yahoshuman o Yahushua cambió a Yeshua. Y Yeshua es el nombre que nosotros recibimos a través del griego como Jesús, que en latín se convierte en Jesús y luego en español Jesús. Por lo tanto, nuestro nombre Jesús proviene de Yeshua, que proviene de Yahushua, que significa salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo único que tenía era que hacer era coger las escrituras y donde quiera que decía salvación, él decía, mira a Jesús aquí. Por ejemplo, un pasaje que si tú lo lees desde ese punto de vista te vuela la cabeza. Sofonías capítulo 3. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico. Si aplicamos esta norma, Jehová está en medio de ti, poderoso, Jesús. Él salvará, Jesús o Yeshua. Por eso es que Pablo podía coger las escrituras hebreas y decirle, pero es que Yeshua está en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, este Yeshua que yo les estoy predicando es el Mesías del pueblo de Israel. Él es la salvación que profetizan todos los profetas. Míralo aquí. Y él les podía leer en hebreo, Yeshua. Nosotros no podemos hacer eso porque está en español salvación. Pero haga el experimento un día. Coja los pasajes del Antiguo Testamento que habla de Dios salvando y ponga el nombre de Jesús y su boca va a ser así. Va a traspasar el piso porque usted va a ver en el Antiguo Testamento el ministerio de Jesús en acción. Hágalo un día. Va a ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, terminando, capítulo 50 al 52 habla de comienza hablando de Dios triste con su pueblo, hablando de divorcio básicamente, pero diciéndole, yo no fui el que me divorcié de ustedes, ustedes se divorciaron de mí, y ustedes fueron los que me rechazaron, así que yo los di en cautiverio porque ustedes me rechazaron. Pero a renglón seguido aparece el siervo de Jehová a hablar consuelo. Y vuelve a hablar Dios de cautiverio, pero vuelve el siervo de Jehová a hablar de consuelo. Y es el patrón que vemos. Por eso, como le dije al principio, este pasaje se llama el cántico del siervo. Porque vemos al siervo de Jehová consolando a su pueblo una y otra vez, hasta que lo veremos en el capítulo 53, llevando a cabo el acto de consuelo supremo, dando su propia vida por los pecados del pueblo. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas? Amén. Pues nos hemos gozado. Dios les bendiga. Amén.